¿Es real la capacidad marcada en los condensadores? Sí y no. Les voy a explicar por qué. Un condensador hoy en día, cuando lo compramos, tiene un valor nominal que nos indica el fabricante, que puede ser, por ejemplo, de, como en este caso, 47 microfaradios. La gran mayoría de la gente que se dedica a la electrónica sabe que este valor puede variar dependiendo de la tolerancia del condensador, que puede ser más o menos 10%, más o menos 5%, más o menos 20%, etc. En este caso, por ejemplo, que es más o menos 10%, pues puede variar un más o menos 10%. Pero no es a eso a lo que yo me refiero. Hay otra variación de la capacidad con respecto a la temperatura. Es decir, hay gente que sabe que los condensadores varían su capacidad dependiendo de la temperatura. Para ello, les voy a mostrar en este programa cómo varía la capacidad del condensador con la temperatura. Para ello, iremos aquí, primero seleccionamos, por ejemplo, este condensador de 47 microfaradios, le damos a características, vamos a individual characteristics y le damos a temp. Les voy a dejar el link de este software en la descripción. Le damos aquí y podemos ver cómo varía la capacidad con la temperatura. Por ejemplo, aquí vemos que tiene 47 microfaradios a menos 55 grados, que su capacidad aumenta hasta los 50 microfaradios a 41 grados y que vuelve a disminuir hasta los 43 microfaradios a los 125 grados. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Y esto mucha gente lo sabe. Pero no es esto lo que yo quería mostrarles. Quería mostrarles un caso aún más especial que este. Y es algo que no mucha gente sabe. Por lo menos no si no se dedican a diseñar ya a un poco más de manera profesional. Y es esto. Los condensadores de multicapas o MLCC, que son los condensadores típicos que vemos en casi todos los dispositivos electrónicos hoy en día, ¿okay? Estos condensadores tienen una característica muy especial, y es que su capacidad, además de variar por la tolerancia y por la temperatura, y además también por la vejez, es decir, los condensadores varían su capacidad también con el tiempo que pasa, es decir, se hacen viejos, digamos. Esas tres características las conoce mucha gente, pero esta última que les voy a comentar no. Y es que ellos también varían su capacidad en función del voltaje que se les aplica. ¿Okay? Por lo tanto, este condensador de 47 microfaradios, si se fijan, podemos usarlo hasta 6,3 voltios. Sin embargo, imaginemos que lo vamos a poner en una fuente lineal, que me va a dar 5 voltios, porque es un regulador lineal que voy a usar para alimentar un Arduino, por poner un ejemplo. Entonces, si yo lo alimento, este condensador a 5 voltios, ya no, su valor no va a ser de 47 microfaradios. Independientemente de que lo puedo alimentar a 5 voltios, porque me dice que el voltaje nominal, digamos, de funcionamiento es de 6,3, que si puede funcionar hasta 6,3 voltios, sin problemas, pero aunque no es lo recomendable ir tan cerca del voltaje máximo, su capacidad no va a ser de 47 microfaradios, y les voy a mostrar cuál será. Si vamos a Characteristics Graphs y si aquí le damos a CDC Bias, o cómo varía con el voltaje aplicado, y si se fijan, la capacidad del condensador, cuando no le aplicamos ningún voltaje, 0 voltios, es de unos 50 microfaradios. Sin embargo, a medida que yo voy aumentando el voltaje, fíjense, 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, vamos a suponer que nuestra fuente lineal es de 5 voltios, que nos dicen que nuestro condensador ya no es un condensador de 47 microfaradios, sino de 30 microfaradios. Es decir, no se ha reducido a la mitad, pero se ha reducido de manera significativa. Con lo cual, si mi fuente lineal necesitaba 47 microfaradios para que fuera estable, seguramente con este condensador ya no será estable. Habría que tener en cuenta también la variación de temperatura y tal, pero vamos a poner que estamos en una temperatura fija de 25 grados. Tomamos ese valor y luego vemos el DC Bias y vemos cómo varía. Entonces ya veríamos que, por ejemplo, vamos a poner que a una temperatura concreta estos serían 30 microfaradios en vez de 47,5 voltios, cuando le aplicamos 5 voltios. Con lo cual ya no tenemos un condensador de 47 microfaradios. Y si aumentamos la capacidad del condensador, puede ser aún más grave. En el sentido de que yo, por ejemplo, vamos a poner uno de 150 microfaradios.
a 6,3. Imaginemos que necesitábamos uno de 150 microfaradios. Si vamos a ver la gráfica, que nos dicen que a 5 voltios, en vez de 150 microfaradios, tenemos 45 microfaradios. Es decir, tenemos lo que deberíamos haber tenido con el otro condensador. Para que se hagan una idea, se ha reducido de manera muy significativa. Muy significativa. Si le estamos hablando de que es prácticamente 3 veces menor que la capacidad anunciada. Por eso les digo que no es tan real esa capacidad que nosotros, que nos indica el fabricante, que depende del caso. Entonces, para mitigar este problema, tenemos dos opciones. Por ejemplo, para esa fuente de 5 voltios podríamos haber usado este de 150 microfaradios. Si hubiéramos necesitado 47 microfaradios usando este, tendríamos 47 microfaradios más o menos a 5 voltios. Con lo cual, el de 47 se hubiera quedado corto. Podríamos haber buscado otra opción, que es buscar uno con un rated voltage mayor, que en vez de un voltaje nominal de funcionamiento de 6,3 como teníamos antes, buscamos uno por ejemplo de 25. A ver si consigo una 47 a 25, o por ejemplo de 47 a 16. Normalmente, no tiene por qué, pero normalmente el que aumentemos el voltaje, pues si se fijan, ahora 5 voltios, este es peor todavía. Esto nos da 23 microfaradios. Ya les digo que no tiene por qué, pero bueno, normalmente sí que cuando aumentamos el voltaje nos permite que no se pierda tanto por el voltaje, porque esto es un problema que tienen por el dieléctrico. El dieléctrico que se usa. A ver, este en 5 voltios pues tampoco, se nos queda incluso peor. La otra opción es buscar un condensador de mayor capacidad, por ejemplo este de 68 microfaradios o uno de 100 microfaradios que seguro que va a cumplir. Bueno, en cualquier caso, lo importante es saber que al aumentar la tensión en un condensador cerámico multicapa SMD, vamos a reducir su capacidad. Y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar. Así que nada, no me voy a enrollar más. Espero que les haya gustado. Si les gusta este tipo de videos, si quieren saber más al respecto, denle manito arriba y coméntenlo. Si tienen alguna duda también lo pueden comentar. Y les dejo el link del software en la descripción. Un saludo a todos y hasta la próxima.